Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Qué rico tenerlos por acá. Veo caritas conocidas que no veía antes. Mica, rico que estés aquí. Carlitos también. Anaí, qué rico volver a verte. A los que están nuevos, pues qué felicidad verlos, que empiecen a acompañarnos. Dieguito, ya te estás volviendo casi que institución de nuestros miércoles y eso me encanta tenerte aquí. Eh, y rico ver personas nuevas. Bienvenidos a este espacio. Es un espacio que hacemos todos los miércoles con diferentes temas de mercade, perdón, de liderazgo. Estoy emocionada con diferentes temas de liderazgo y con diferentes temas de qué es esto de verdad de liderar, de crear espacios de co-creación, de crear espacios y futuros de mundos que nos importan cuidar, que nos importa cuidar. El día de hoy es un día al que los quiero invitar a una conversación bien bonita y bien profunda, que tiene que ver con quién soy yo cuando lidero, y qué es eso que tengo en mi interior que me permite liderar o que me puede limitar para poder liderar. Bueno, y desde aquí, lo primero que quisiera que hiciéramos es que me contaran un poquito, si quieren en el chat, o una o dos personas que quieran contar con el micrófono abierto, qué les atrajo del título, qué es lo que están buscando el día de hoy. Bueno, y también los invito a que prendan sus cámaras para que podamos saber quiénes estamos, para que conversemos y para que estemos aquí todos presentes. Entonces, nada, cuéntenme qué les dijo el título, por qué llegaron aquí, qué pasó con este título. Estábamos hablando con Gloria que a veces ponemos algunos temas que sí llaman a la gente y otros títulos que son como, ¡ah! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Y eso pasó con el título de hoy. Entonces, me parece muy rico que me cuenten qué pasó, qué tienen que ver, por qué las 5 heridas y cómo las 5 heridas fundamentales generan o afectan tu liderazgo, les llamó la atención. Entonces, por aquí Johanna me dice, me resonó como una posibilidad para conectar con mi equipo. Sí, Johanna, efectivamente. Eh, es parte de lo que necesitamos hacer y va a ser parte de uno de los contextos que les dé cuando empecemos a hablar de qué es esto, de qué pasa cuando estamos heridos y cuando estamos hablando desde nuestras heridas fundamentales y cuando estamos tratando de co-crear desde nuestras heridas fundamentales, eh, a diferencia de cuando estamos en centro, conscientes y listos para saber que no solamente yo estoy herida, sino que todos los que estamos aquí estamos heridos de una manera o de otra, y que a veces necesitamos pararnos desde ese espacio compasivo para poder tener un mejor equipo y para poder tener una mejor comunicación. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere contar? ¿Qué les llamó la atención? Mica. Sí, hola, ¿cómo están? En mi caso, siento que en los últimos meses la palabra como herida, herida sagrada, fundamental, ha aparecido mucho en distintos espacios, no sé por qué, cosas de la vida, y he empezado como a investigar y siento que me he conocido mucho a través como de esas heridas, o sea, como que ha sido un espacio Ujú. súper poderoso para mí. Y cuando leí el título me pareció súper interesante, primero escucharte sobre eso, y por otro lado también como verlo desde el espacio de liderazgo, o sea, sentía que había como mucho por conversar ahí, y por eso me metí. Listo, súper, gracias Mica. Por aquí tenemos a Marcela que me dice también que le resonó el conocer sus heridas y desde ahí hacerse consciente desde dónde lidera. Qué rico, Marcela. Diego, curiosidad sobre lo que es importante sanar. Janet, leíste el libro Las 5 heridas y escuchar la relación con el liderazgo me atrajo mucho. A mí también. Hace mucho tiempo soy consciente aquí les muestro el libro, está en inglés, pero lo pueden conseguir en español.
de Lisa Bourbeau. De hecho, tiene un libro nuevo, para que sepan. Esta mujer es una mujer francesa, ha hecho todo su trabajo en la investigación, ha hecho una investigación científica para identificar cuáles son esas famosas 5 heridas sagradas, cuáles son esas 5 heridas fundamentales por las que todos los seres humanos hemos pasado y cómo afectan la manera como nos vivimos la vida. Entonces, para mí, vivirse la vida es igual a liderar. Liderar no solamente en la organización, sino liderar en mi vida, liderar en mi pareja, liderar en mi familia, liderar en mi organización, en mi comunidad. Y desde allí fue muy importante para mí darme cuenta de que la líder soy yo, es este ser humano que está aquí. Y cuando me pienso como líder, si me pienso como un engranaje dentro de una organización y me siento y me pienso como una máquina, nunca voy a poder verme como un ser humano. Voy a verme como un rol, voy a verme como sí, como un pedazo de maquinaria. Pero cuando yo empiezo a darme cuenta que yo soy un ser humano y que no importa el cargo que yo esté liderando, el cargo en el que yo esté liderando o el cargo que yo esté ocupando, soy tan ser humano como cualquier otro. Y como ser humanos, todos hemos nacido bebés y desde ese espacio de ser bebés, como a mí me parece que hay una frase muy bonita que dice que todos nos encontramos y nos parecemos en ese primer grito o en ese primer llanto que damos cuando nacemos. No importa quiénes seamos, todos lo hemos hecho. La famosa palmadita que nos da el médico o cuando nacemos, después de pasar por el canal de la vida de nuestras madres y lloramos. Ahí nos parecemos todos, así que desde ahí, desde ese ser humano, yo me puedo encontrar con cualquier otro ser humano. No importa el rol, no importa su cultura, no importa lo que estemos haciendo al interior de una organización o de otra, todos hemos vivido todos hemos vivido lo mismo. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo el ser humano tiene una psiquis y esa psiquis nos permite tener un observador sobre la vida, un observador sobre el mundo, y ese observador que tengo me permite relacionarme de una manera o no relacionarme de una manera. Me permite verme de una manera o me permite no verme de una manera. Y lo más importante es que me permite elegir lo que quiero hacer y el futuro que quiero crear, o me limita en el futuro que quiero hacer y en el futuro que quiero crear. Por aquí Javier también me decía, me jaló el título en forma general y me da mucha curiosidad escuchar sobre este tema. Sé que me servirá como líder de mi empresa y con las relaciones en general. Exactamente, Javier. El libro, Angelita, el libro se llama Sanar tus 5 heridas, conocer tus 5 heridas y encontrar tu propio ser, como encontrar tu ser verdadero. Ahorita se los vuelvo a mostrar. Este es el título en inglés. Entonces, para poder hablar de heridas y de liderazgo, como estaba diciendo Nika, voy a empezar a darles, les voy a dar 4 contextos iniciales. El primero, que es liderar, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. El segundo es cuáles son estas dimensiones en las que los seres humanos vivimos y lideramos todo el tiempo. Porque es fundamental que estemos conscientes de que nuestras heridas y nuestro espacio de liderazgo vive en el mundo individual, en el mundo cuando estoy relacionándome con otra persona, pero adicionalmente en la manera como miro el mundo en general. Así que como ser humano siempre estoy en esos 3 niveles y en esos 3 niveles siempre
van a estar afectados o siempre se van a ver afectados por la manera como yo miro el mundo. Ese va a ser el segundo contexto. El tercer contexto va a ser cuál es la diferencia entre el observador y el actor. Y ese es un concepto que en algunas de nuestras sesiones hemos estado viendo, pero es realmente importante porque del observador depende cómo miro las cosas, o sea, los filtros con los que miro, y el actor es realmente el que actúa, el que termina haciendo lo que necesita hacer. A veces ese actor está en transparencia y está gatillado, como se dice, como se dice normalmente, está reactivo a lo que está pasando, ¿no? Entonces, ese es otro contexto que vamos a ver. Y el cuarto contexto que vamos a ver es cómo se crea la psiquis del ser humano, porque es allí donde se crean las heridas. ¿Listo? Entonces, ¿arrancamos? ¿Sí? Bueno, súper. Me gusta que me acompañen en esta aventura de pensamiento y además en esta aventura de vernos a cada uno. Cuando yo empecé a trabajar con el tema de las heridas, el tema de las heridas es difícil, es doloroso, porque a los seres humanos no nos gusta saber que tenemos defectos. A los seres humanos no nos gusta ver que a veces estamos en sombra. Y a veces no nos gusta ver que cuando estamos en sombra hemos cometido errores. Entonces, poder vernos, poder saber por qué tengo estos patrones o por qué cometo siempre los mismos errores, es interesante, es doloroso, pero es necesario para seguir creciendo y para volver a un espacio de autenticidad donde solamente yo puedo ser yo misma. ¿Listo? Entonces, aquí tengo una presentación para que nos acompañen. La voy a ir poniendo y la voy a ir quitando. ¿La pueden ver? ¿La alcanzan a ver? ¿Sí? Good, súper. Gracias, Dieguito. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer, como les contaba, es darles cuál es mi contexto o cuál es mi definición de liderazgo. ¿Cuál es mi definición del liderar? Mi definición de liderar es mi capacidad de poder elegir el construir un mundo que me importa cuidar. Yo estoy hoy donde estoy y elijo un futuro que me importa. Y ese futuro que me importa lo elijo por quién soy yo, por mi propósito, porque me importa cuidarlo y porque realmente quiero que ese futuro exista. No importa el que cada uno quiera. Pero adicionalmente, ese futuro que es súper importante para mí o que es realmente importante para mí, me da ganas, me da esta ilusión de inspirar a otros, a que se unan a esa visión y que ellos también puedan vivir inspirados y que ellos también puedan vivir con esta pasión, esta visión, esta intención de la visión que yo tengo. Y por último, lo que hago con esta visión después de este espacio de inspiración es pedir a las personas que me acompañen a tomar acciones y a tomar las acciones que necesitamos para que ese mundo exista, para poder lograr ese mundo, para poder tener resultados sobre ese mundo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay tres aspectos fundamentales del espacio del liderazgo. El primero es yo elijo. El segundo es yo estoy en relación contigo y te inspiro, nos inspiramos unos a otros. Y el tercero es que juntos tomamos acciones para crear algo más grande. Entonces, ese es el espacio del liderazgo y esos son espacios en los que siempre estamos tomando acciones. Entonces, desde el liderazgo generativo, entonces tenemos estas tres dimensiones humanas. La primera es el yo, o soy yo. La segunda es la capacidad de unirme y de crear espacios con otros, a lo que nosotros le llamamos el we space o el espacio de nosotros. Y la tercera es esta creación del mundo. Entonces, cuando yo hablo del yo, cuando me miro a mí misma, siempre estoy haciéndome esta pregunta acerca de quién soy. ¿Quién soy en mi consciente?
pero adicionalmente tratando de ampliar mi conocimiento sobre mí misma todo el tiempo que puedo. Cada vez que tengo una experiencia, conozco algo más de mí. Y hay muchas posibilidades de conocer cosas durante toda mi vida, ¿no? Si nosotros vemos diferentes puntos de vista, siempre va a haber cosas nuevas en las que yo me puedo conocer. Muchos de ustedes hoy, por ejemplo, van a conocer un nuevo aspecto de ustedes que a lo mejor no tenían claro, y eso nos sirve para cada día estar más conscientes de quiénes somos, de qué tipo de líder somos y de qué manera necesitamos estar conscientes cuando nos relacionamos con otros. El segundo espacio es el de nosotros. Y aquí la pregunta siempre es si lo que estoy haciendo me permite construir esta relación, continuar con esta relación o separarme de esta relación. Es decir, o estoy en esta relación o dejo esta relación. Pero siempre en la relación con el otro, en la relación de nosotros, siempre estoy en este espacio y es cómo construir relaciones. Porque es a través de las relaciones que yo puedo construir el mundo. Entonces, cuando yo tengo relaciones, cuando tengo espacios de nosotros con otras personas, valga la redundancia, lo que hago es que a través de esas relaciones manifestamos mundos más grandes. Tenemos la posibilidad de crear empresas más grandes, promesas más grandes, ¿no? Entonces, ese es el segundo contexto que yo hago. Dependiendo de quién soy yo, me relaciono con unas personas o con otras, me relaciono de unas maneras o de otras, y de esas relaciones yo logro el mundo. Y el tercer contexto que les iba a dar era el del observador. ¿Qué es eso del observador? El observador es ese ser humano que soy yo debido a que nací mujer, colombiana, que estudié en un colegio mixto, que me hice comunicadora social, que después me hice coach, que estoy viviendo en un país extranjero, donde soy latina. Todos esos filtros, soy la hija menor de una familia de 4 personas, con un papá y una mamá que todavía están casados y están juntos. Entonces, todos esos contextos o todos esos momentos que yo he vivido hacen que yo mire la vida de una manera diferente. Entonces, mi observador ve posibilidades y a través de esas posibilidades le doy a mi actor la posibilidad de actuar. ¿Sí? Entonces, voy a dar un ejemplo ridículo. Las mujeres bogotanas, a las mujeres bogotanas nos encanta estar siempre muy bien arregladas. Entonces nos gusta tener nuestro pelo bien arreglado, nuestras uñas, nuestras, no sé, siempre muy bien vestidas. Entonces, el hecho de haber nacido mujer en Bogotá, en Colombia, dentro de cierto espacio cultural, hace que yo quiera siempre estar en ese espacio de estar siempre muy bien arreglada. Eso hace que mi actor pueda hacerlo y le interese hacerlo. Entonces, cuando yo tengo este contexto y tengo este espacio de ser actor, entonces, pues mi actor toma las acciones en las que se siente seguro y se siente capaz de realizar. Y aquí les voy a dar otro ejemplo. A mi esposo le encantan los karts, él le encanta manejar y maneja rápido y siempre está manejando y muchas veces me ha dicho, ay, ven, vamos a manejar karts. Mi actor ve que esa es una posibilidad, pero yo siento alto riesgo en la velocidad, entonces prefiero no hacerlo. Entonces, aunque aunque mi observador es capaz de ver los karts como una posibilidad, mi actor no se le mide. Entonces dice, no, mejor quedémonos aquí, que vaya él, que corra ahí en sus carritos y yo me quedo aquí más segura, más tranquila de poder hacerlo. Pero hay otras cosas en las que yo me siento segura, me siento tranquila y soy capaz de hacerlo. ¿Sí? Entonces voy a parar hasta ahí solamente para chequear. ¿Hasta ahí vamos bien con los contextos? ¿Sí? Ok, listo.
Entonces, estos tres contextos básicamente son para decirles lo que ustedes son capaces de observar y ustedes han venido observando desde que eran muy chiquitos, es decir, desde los 0 años, desde los primeros meses de edad, han conformado el ser humano que ustedes son hoy. Y ese ser humano que ustedes han conformado, se han visto conformados, o el ser humano que ustedes son hoy, desde ahí ustedes ven el mundo y actúan en ese mundo de una manera determinada. No solamente con ustedes mismos, sino con otros, y eso que viven con otros en el mundo. Entonces, esto que les estoy explicando, ustedes lo pueden poner en cualquier contexto organizacional. ¿A qué me refiero? Lo pueden poner en la pareja, en la familia, en las empresas, en las comunidades, en todas partes, porque yo soy en todas partes la que yo soy. Pero ¿qué pasa? Esta que yo soy ha tenido muchas experiencias desde los 0 meses de edad hasta hoy en día que tengo 50 y medio, ya casi 51. Eso ha hecho que yo tenga unos filtros para vivir. Los filtros más importantes están entre los 0 y los 7 años. Ojo con lo que les estoy diciendo. Los filtros más importantes están entre los 0 y los 7 años. Esta es la primera capa de filtros más importantes que tiene un ser humano en su personalidad. De hecho, hay muchos psicólogos que afirman que la personalidad de un ser humano se construye en esos primeros 7 años. Pero tenemos también una segunda capa y es la de los 7 a los 14. ¿Qué pasa con estas dos capas? De los 0 a los 7 y de los 7 a los 14. En ninguna de estas capas todavía está formada mi neurocorteza. Así que de los 0 a los 7 soy pura emoción. Y de los 7 a los 14 estoy más o menos aprendiendo a tener un uso de razón sobre mi espacio emocional. Así que muchas de las experiencias que tengo entre los 0 y los 14 años son experiencias que entran directo a mi cuerpo emocional, sin filtros. ¿Sí? ¿Vamos bien con lo que les estoy diciendo? Entonces, ¿esto qué significa? A veces la gente me dice, ay, Mari, es que yo reaccioné así y no sé de dónde me salió esa reacción. Salió de tu psiquis, de tu subconsciente, que aprendió a reaccionar de esa manera cuando eras un pollito de 4 o de 5 años, que está en tu forma de actuar, en tu cuerpo, en tu emoción, sin ningún filtro, y hasta ahora te estás empezando a dar cuenta que funciona así, ¿no? Entonces, esto es lo más interesante del tema de las heridas, que a veces no somos conscientes de estos patrones de comportamiento que nosotros tenemos, de dónde vienen, ¿no? ¿Por qué? Porque no recordamos de los 0 a los 7 años todos los momentos de vida que tenemos. Yo personalmente creo que el recuerdo más antiguo que tengo es como del año y medio o los 2 años. Pero de los 2 años hacia atrás no tengo ningún recuerdo. O sea que no tengo conciencia real de nada de lo que pasó. Sin embargo, estuve teniendo relacionamiento con mi mundo exterior y de ahí estuvieron pasando muchas cosas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Con los contextos? Listo. Súper. Entonces, ¿por qué les hago este contexto adicional? Porque ahora les voy a contar cómo se formaron las heridas o cómo se formaron esos espacios de la psiquis. Entonces, déjenme, voy a pasar por este. Listo. Entonces, Lisa Wolkoff, de quien vamos a hablar hoy, o vamos a traer como su espacio de pensamiento y su espacio científico para poder ver desde dónde podemos explicar nuestro liderazgo, desde su libro Sana tus heridas y encuentra tu yo verdadero. Así es el libro, el título completo, Angelita. Ella dice, la forma en la que las heridas se han formado en nuestra psiquis ha tenido 4 fases. En la primera fase
Piénsense ustedes, o no sé si alguno de ustedes tenga, seguramente algunos de ustedes tienen ahí algún bebito que acaba de nacer en su familia, chiquitín, de meses. Ese bebé nació pura esencia, 100% esencia. Y cuando me refiero 100% esencia, es que cada uno de nosotros trae desde muy chiquitos su propia esencia, lo que vino a ser. Unos vamos a ser más felices que otros vamos a ser más gruñones, otros vamos a ser más arriesgados, otros vamos, traemos en esa bolita de esencia, traemos ya como una personalidad predeterminada. Eh, esto lo explica muy bonito Pixar en su película de Soul, cuando, no sé cómo la tradujeron en español, me imagino que la tradujeron como alma o algo así, donde ellos ven como unas almitas chiquitas a quienes les van dando como espacios de personalidad, una personalidad predeterminada. Entonces, esto es lo primero, así nacemos. Y cuando nacemos estamos 100% felices de quienes somos. Oigan lo que estoy diciendo, 100% felices de quienes somos. Entonces, empezamos a vivir desde esa esencia. Es lo único que somos, es lo único que tenemos. Y aquí somos bebés, como les digo, tenemos meses de nacidos. Y llega la segunda fase. Entonces, la segunda fase es cuando yo empiezo a relacionarme con otras personas, con mis hermanos, con mi papá, con mi mamá, con mis tíos, con las personas que tengo alrededor de mi familia. Y empiezo a experimentar que no me permiten ser yo. Entonces, aquí les voy a explicar, les voy a dar un ejemplo. Hagan de cuenta que ustedes son un bebé, ¿no? Son esa bolita chiquita. Y esa bolita chiquita, pues lo único que sabe hacer es sonreír, tener hambre, tener ganas de hacer pipí o popó y de sentir compañía, cariño. O sea, son 100% piel, es su sentido más importante. Resulta que ese bebé está allí y tiene hambre o se siente incómodo por algo. Y ese bebé empieza a llorar. Y de pronto hay una mamá que acaba de tener un bebé, que ha tenido una barriga de 9 meses así de grande, que está cansada porque no ha podido dormir, está, digamos, sola en la casa con este bebé empieza a llorar y esta mujer que no puede dar más empieza a hacer un tetero o empieza a tratar de darle de comer a ese bebé. Esa fracción entre que el niño llora o que el niño tiene hambre y llora y la mamá reacciona, la mamá puede decir como, ah, ya voy a darte, espérate un momento. Ese bebé no entiende las palabras, pero entiende que hay un choque con la mamá, ¿sí? Entiende que al otro le está haciendo o fastidio o le está haciendo jartera o está haciendo difícil para esa mamá estar al lado. Entonces, él empieza a decir, entonces, si yo lloro, no les gusta. Si yo me río, si les gusta. Si yo hago esto, entonces me va bien. Si hago esto, no me va bien. Pero parte de lo que empieza a entender este bebé es, hay cosas que yo hago que no puedo seguir haciendo. Entonces, esa sensación de yo hago y fastidio o de yo hago y no encuentro siempre una retroalimentación positiva. Y aquí, por favor, los que sean papás, yo no soy papá, no soy mamá, los que sean papás no vayan a empezar a tratar de cambiar su forma de ser papás, no vayan a tratar de hacerlo, todo hay que hacerlo con cuidado para que el niño no tenga heridas. No, es imposible, es imposible. Cada niño tiene su forma de interpretar lo que va a pasar. Así que a todos nos va a pasar. ¿Sí? Entonces, tranquilos, su forma de ser padres está perfecta. Y si no, pueden venir a las sesiones con Gloria, que Gloria les da mejores caminos. Entonces, cuando yo empiezo a experimentar, a tener estas experiencias y empiezo a darme cuenta que no puedo ser 100% yo, llega mi tercera fase. Y es que en la segunda hay cierto dolor, hay cierta tristeza y
En la tercera hay rabia y hay rebeldía. Y siento la injusticia de no poder ser yo. Pero adicionalmente siento el miedo de las reacciones que voy a producir y siento adicionalmente la traición de no poder ser lo que yo puedo ser. ¿Por qué? Pues porque supuestamente, porque no sabemos exactamente cómo funciona, pero hay un vínculo donde hay un vínculo energético, además límbico con la mamá, donde supuestamente todo debería ser armonioso y no pasa. Entonces también siento la tradición de que eso no esté pasando. Y aquí estoy hablando del bebé como bebé, pero aquí acuérdense que les estoy hablando también de un periodo de 0 a 7 años. Entonces, este espacio de rebeldía en el que muchas personas se quedan viviendo durante mucho tiempo es una de las etapas en las que se crea una de las 5 heridas, ya les voy a contar. Pero cuando esta personita empieza a entender, yo soy así, pero no puedo ser así todo el tiempo porque no me permiten ser así y me da rabia o es injusto, me da como miedo, me da como prevención. Entonces, lo que el niño hace o la niña hace es que empieza a crear personalidades. Entonces, ¿qué es lo que empiezo a hacer? Para reducir el dolor, para ser aceptado y para pertenecer. Entonces, lo que empiezo a hacer es a crear personalidades y esas personalidades crean ciertas máscaras. Entonces, cada herida, todos hemos vivido las 5 heridas, pero hay unas heridas que son más importantes que otras. Ahorita las vamos a ver. No todos tenemos, o sea, todos tenemos las 5 heridas, las hemos vivido, pero hay personas para las que una herida es más importante que la otra. Y dependiendo de cuál herida ha sido más importante o más profunda o más dolorosa, dependiendo de mi esencia, entonces creo una máscara o creo dos o creo tres, dependiendo de las situaciones en las que yo esté. ¿Sí? Eh, Glory, ¿me haces un favor? ¿Me sacas de la presentación? Un segundo. Ya, eso, gracias. Good. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Interesante? Ok, súper. Entonces, voy a adelantar. Entonces, cuando yo construyo estas máscaras, todo lo que hago básicamente también son dos cosas. Este miedo, esta rabia y este dolor que yo siento de no poder ser mi esencia básica, mi esencia interior, lo que hago es que la transo o la negocio conmigo misma o conmigo mismo para poder soportar el dolor, para poder pertenecer y para poder sentirme seguro. Entonces, hagan de cuenta que yo soy, y por eso es que muchas personas hablan de, cuando ustedes estén hablando con sus coaches o con sus psicólogos o con las personas que los acompañan en espacios de conversaciones y en espacios de sanación o de coaching o de consultoría o de este tipo de conversaciones, siempre van a hacerles como una analogía con una cebollita. ¿Sí? Entonces les dicen, los seres humanos somos como capas y vamos haciendo como cebollas. Eso es así, eso funciona tal cual como se los están explicando, la metáfora es perfecta. Entonces, para poder sentirme seguro, lo que yo hago es que creo capas de protección. Esas son estas máscaras y estos espacios de personalidad. Estas máscaras y estos espacios de personalidad tienen ciertos patrones de comportamiento. Y esos patrones de comportamiento yo se los he pedido a mi propia psiquis que las cree precisamente para estas tres cosas. Para soportar el dolor de enfrentarme al otro, para pertenecer a un espacio donde quiero vivir y adicionalmente sentirme seguro de que no voy a ser, y ya vamos a ver las 5 heridas, de que no voy a ser rechazado, humillado, alguien va a ser injusto conmigo, etcétera, etcétera. Entonces ya lo vamos a ver. Y antes de verlas, quiero contarles algo que a mí me encanta
del tema de heridas y de máscaras y de partes y de personalidades. Y es esto. Ella lo expresa, Lisa lo expresa con estas dos frases que a mí me encantan. Y es crear una máscara para protegerte, crear una máscara para protegerte fue un acto heroico. Entonces, imagínense este chiquito de 0 a 7 años creando esta máscara y diciendo, yo necesito poder, no sé, ser perfecto para que mi papá me quiera o para que mi papá me acepte. Entonces, lo hizo para protegerse eh, y es un acto de amor hacia ti mismo. Entonces, lo que decimos es que estas máscaras son los primeros actos de amor hacia nosotros mismos, porque nos ayudan a negociar con el mundo exterior. Siempre que yo me enfrente al otro, va a haber una dificultad. Siempre va a haber una posibilidad de que no haya un encuentro, de que haya dos heridas. Entonces, esta máscara que yo he creado, o estas máscaras que yo he creado, me han ayudado a sobrevivir y adaptarme a mi familia y al entorno en el que elijo vivir. Entonces, esto que yo les estoy contando aquí es súper importante, porque esas máscaras no son defectos. Y lo voy a volver a decir con mucho cariño. Estas máscaras no son defectos. Entonces, a veces cuando yo encuentro una persona que es súper malhumorada, o cuando encuentro una persona perfeccionista y una persona súper rígida, o encuentro una persona que vive diciendo todo el tiempo que sí y es súper servicial, no son defectos, son máscaras que estas personas han creado para poder sobrevivir en el entorno en el que están. Porque cuando se enfrentan a los otros, sienten el miedo o de no ser aceptados, o de no ser queridos, o de no poder vivir con su propia esencia. El problema está cuando nos encontramos yo con mi máscara y tú con tu máscara y nos hablamos desde las máscaras en vez de poder entendernos que esta puede ser una máscara, pero no necesariamente eres tú. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Súper. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿O algún comentario? ¿Cómo se está sintiendo esto? ¿Bien? ¿Sí? ¿Bonito? Súper. Entonces, a mí, esta es una de las cosas que más me gusta del tema de las máscaras, y es que me da la posibilidad de ser muy compasiva conmigo, con lo que yo creo que son mis defectos y mis errores, pero me da también la posibilidad de ser muy compasiva con ¿Puedo interrumpir? aquellas. Claro que sí, Javier. Dale. No, que no encontraba la forma de activar mi... quería preguntar antes de seguir avanzando. Entonces las personas, hay jóvenes que se llaman rebeldes o las decimos rebeldes, ellos son los que no tienen máscaras normalmente. O sea, la persona que siempre se pelea con toda su familia porque no lo dejan ser como quiere ser, es el que no tiene máscaras normalmente o generalmente o qué. Su máscara es la rebeldía. Y lo vas a ver ahorita. O sea, hay una máscara que le permite relacionarse con su familia y es generando este espacio de pelea, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo más bonito es que tú puedes darte cuenta que este muchacho que está en un espacio de rebeldía, realmente lo que tiene es la máscara de la injusticia, la herida de la injusticia. Y ahorita la vamos a ver. Cada vez que tú ves o puedes reconocer la herida de alguien, tú puedes tener conversaciones con estas personas para llevarlas al otro lado. Este muchacho rebelde lo único que quiere es ser aceptado. O este muchacho rebelde lo que quiere realmente es que tú veas que él también tiene un punto de vista. Pero como las relaciones de poder o las relaciones desde los filtros que tenemos entre los seres humanos no le están funcionando, él actúa su máscara de la rebeldía. Entonces, esto también es súper bonito de las máscaras, Javier, y es que cada máscara, en la manera como se presenta, tiene un espacio positivo.
porque es la misma cuerda, son como los dos lados de la misma moneda. Ahorita te los voy a, ahorita les voy a mostrar una a una, se las voy a mostrar una a una. Bueno, pero fíjate que sí, este espacio de rebeldía es como, le está doliendo que se está cometiendo una injusticia con él y esa es la manera como le responde. ¿Sí? Carlitos. Ahí nacen o aparecen o se forman, no sé, las emociones. No, las emociones aparecen desde chiquitos. O sea, las emociones son sensaciones que tú tienes, pero que al estarte relacionando con tu entorno también, las aprendes de una manera o de otra. Entonces, por ejemplo, no en todas las familias la alegría es la misma. No en todas las familias se siente la alegría igual. No en todas las familias ser serio es estar bravo, ¿no? Entonces, las emociones las sientes, pero la interpretación que haces sobre las emociones depende del entorno en el que estás. ¿Sí? Pero si quieres aprender de las emociones, es súper bonito. Hay una película, yo me baso mucho en películas de Pixar, de Pixar y de películas para niños, porque explican todo como con tanta facilidad que es bastante rico poder verlas. Y hay una película que se llama Inside Out, y ahí te explican cómo los seres humanos nacemos con 5 emociones básicas. Y esas 5 emociones tú las vas interpretando dependiendo de las experiencias que vas teniendo y adicionalmente las vas combinando para ir haciendo emociones más complejas, ¿no? Pero esto pasa desde cierta edad en adelante. Pero el bebé cuando nace ya nace con unas sensaciones básicas iniciales a las que se les pueden decir emociones. Por eso es que, por ejemplo, si tú ves a un bebito de, no sé, 3 meses o inclusive menos, a veces te sonríen, ¿sí? Ya la alegría está en ellos. Por ejemplo, la sensación de comodidad, de disgusto, ya está en ellos, ¿sí? Y la expresan llorando. Puede haber tristeza también, ¿no? Entonces, emociones básicas, las emociones básicas las tienes. Sí, Lucita, gracias. Intensamente se llama la película en español. Y es bonita verla porque ahí vas a poder ver el desarrollo, ahí vas a poder ver el desarrollo de las emociones, pero no tanto el desarrollo de la personalidad. Aunque cuando ellos explican lo de las islas, tratan de mostrar cosas de personalidad. ¿Bueno? Marcela, ¿querías hacer otra pregunta? Maribel, y cómo reconocer en uno mismo y en nosotros cuándo es una máscara y cuándo es la esencia. Ya. La manera más fácil de ver si estás en una máscara o si no estás en una, si tú tienes activada tu máscara o no, es la sensación de conexión que como seres humanos puedes tener con esa otra persona. Normalmente cuando la máscara está activada, la sensación de conexión es tensa o contraída. Pero cuando la persona tiene esa máscara, digamos que la máscara ya no está máscara, pero ya está desarrollada tu esencia o has vuelto a tu esencia, la sensación de la máscara es otra. La sensación es como que hay conexión, hay conversación, no generas tensión, la persona no tiene un espacio de contracción. Entonces, ¿a qué me refiero con el espacio de contracción? Cuando yo conozco a Marcela y te estoy conociendo hoy, yo no sé quién eres. Entonces, si yo no estoy en mi esencia, sino haz de cuenta que yo estoy en mi máscara, que mi máscara es, por ejemplo, la humillación, ahorita la vamos a ver, entonces yo siempre voy a tratar de caerte bien.
Sí, siempre voy a tratar de caerte bien. Entonces es como, ay, Marcela, ¿cómo estás? Qué felicidad que viniste. Y entonces soy abrumadora contigo, tratando de hacerte sentir bien, y a todo te digo que sí, y me pongo servicial. Y hay un momento en que Marcela dice como, estoy tan pesada, o sea, ¿no? Como que no es natural. La máscara no se siente natural. Sientes en la relación, tú sientes la contracción o la persona siente la contracción. ¿Sí? Ahorita te las voy a mostrar, pero es interesante la manera en que la conexión de la conversación, en la conexión y el compromiso de cuando estás haciendo la relación con la persona, cuando estás entrando en el relacionamiento con la persona, te das cuenta que hay algo que no está, que no está siendo 100% auténtico. ¿Sí? Súper. ¿Alguna pregunta hasta ahí o arrancamos con las heridas? ¿Sí? ¿Arrancamos? Listo. Yo, ¿cómo es el punto? Ya. Jordanka nos está preguntando cómo veo el punto de vista de conexión, porque hay con algunas personas que tenemos una energía o una vibración con las que estás más alineada, o únicamente las conexiones por si hay máscaras o no. No, claramente no, Jordanka. Hay personas... esta es una pregunta bien particular y es bien capciosa, como dice, como tricky. Porque, por ejemplo, si yo tengo una herida, si mi herida y mi máscara es si mi herida es la de la humillación, y resulta que la herida tuya es la del abandono, vamos a hacer una codependencia perfecta. Y las dos vamos a estar actuando desde nuestras heridas, y vamos a tener una relación supuestamente perfecta. Pero si alguien la ve desde fuera, te das cuenta que hay una relación codependiente, por ejemplo, ¿no? Que es como... ¿Con cuál? Perdón. Ahorita te las muestro todas, Carlitos. Ahorita les voy a mostrar los 5. Solamente estoy dando ejemplos. Lo interesante de esto es, como decía un poco Jordana aquí, y la pregunta que me estaba haciendo Marcela es, ¿cómo siento o cómo hago para sentir que hay una conversación auténtica, que hay una conversación tranquila, que no hay un espacio de tensión y que estamos generando la posibilidad de una conexión y un compromiso juntos? Y eso solamente se genera desde cuando yo tengo mis máscaras conocidas, aceptadas, estoy segura y tranquila de que tú tienes las tuyas y de que pueden aparecer. Pero en ese momento yo tengo la posibilidad de generar un espacio de conexión, un espacio de comunicación o un espacio de compasión para entender que yo puedo estar centrada y que en algún momento tú puedes estar con tu máscara activada, ¿no? Mara. Maribel, quizá esto lo vas a mencionar más adelante cuando explique las máscaras, pero a mí se me quedó algo. Mencionaste que empezamos a crear las máscaras desde la niñez, cuando empezamos a enfrentarnos al mundo y vemos que necesitamos pues, protegernos o simplemente pues, enfrentar el entorno más cercano de cierta manera para, en teoría, ser aceptados. Yo tengo una niña de 6 años. ¿Es factible que yo me dé cuenta si ella está empezando a crear máscaras hacia el entorno, o es parte de su desarrollo, o sea, que ella está empezando a protegerse que no es malo, no necesariamente tiene que ser algo bueno, lo has explicado, que sí, no es malo, es natural, sino que pueda empezar a darme cuenta que ella lo puede estar creando y generando en ella, de repente, así como lo vas a explicar con otro adulto, nos podemos dar cuenta, ¿podría yo también hacerlo con un niño? Sí, sí podrías darte cuenta. Sí podrías darte cuenta. Y aquí va a haber algo que va a pasar que es muy interesante. Les voy a recomendar, hace como unos 2 o 3 meses, Gloria que está aquí, ella hizo, Gloria es especialista en todo el tema de organizaciones en pareja y familia. Y nos hizo una presentación acerca de cuáles son las conversaciones que necesitas tener en familia, y contigo mismo
para poder empezar a tener una mejor escucha con tus hijos y contigo mismo. Y el primer paso es estar consciente de ti. ¿Sí? Ese es el primer paso. ¿Y por qué consciente de ti? Porque cuando yo soy consciente de mí, cuando yo soy consciente de cómo actúo, entonces me puedo dar cuenta de lo que yo estoy provocando al otro. Y en ese momento yo me puedo dar cuenta de tu acción o de tu reacción o de lo que tú estás haciendo para poder entrar en relacionamiento conmigo. Nos pasa a los adultos. Yo no sé, ustedes claramente se han dado cuenta que hay personas con las que es más fácil hablar que con otras, o que a ustedes les queda más fácil hablar relacionarse con una persona, relacionarse con otra, como Jordanka nos estaba preguntando ahorita. Eso pasa exactamente igual con tus chiquitos, pero la mejor manera de verlo es como lo que te estaba diciendo ahorita, y es tú, ¿no? Tratar de estar siempre abierta, consciente de cómo estás haciendo tú tu conversación y de cómo lo estás haciendo. En tu caso me estás preguntando por tu chiquito, pero lo mismo pasa con las personas que trabajan con nosotros. Hay unas personas que tienen unas heridas, hay otras personas que tienen otras. Y, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una persona que tiene la herida de la injusticia, ¿y cómo lo reconozco? Que se está justificando todo el tiempo. Y si yo le digo, oye, esto no lo hiciste bien, y yo estoy muy brava diciéndole, esto no lo hiciste bien, esa persona activa su máscara de manera inmediata y le puedo estar haciendo daño. O puedo estar cerrándome a la posibilidad de tener una buena relación con esa persona. ¿Sí? ¿Interesante? Good. Están todos pensando, quiero saber cuál es mi herida, quiero saber cuál es mi herida. Entonces, ya se las voy a decir. Entonces, lo más interesante de esto es que todos hemos pasado por las 5. Bueno, se las voy a dar en orden. Hay unas, por ejemplo, hay patrones de comportamiento como la perfección que se repiten en 2 o 3 heridas, pero se repiten por razones diferentes. ¿Sí? Les voy a mostrar cuál es la diferencia en cada uno de los patrones. Entonces, aquí, se las voy a contar. Entonces, vamos con perdón. Muy tiempo, 1 hora, listo. Bueno, entonces, lo primero, este título me gusta mucho porque como que me he enfocado mucho en eso, pero es importante que lo volvamos a ver, y es que las máscaras están hechas para yo poder ocultar mi herida, ¿sí? Claramente, si yo siento que yo no soy suficiente, entonces voy a tratar por todos los medios de hacer todo perfecto y de no tener ningún error en las cosas que hago, para que nadie pueda decir que es que no soy suficiente, o que yo no soy bruta, o que yo no soy boba, o que yo no soy, ¿no? O si, por ejemplo, entonces, si tengo la herida vuelvo sobre la injusticia, si tengo la herida de la injusticia, también voy a ser perfeccionista, pero la razón por la que voy a ser perfeccionista es porque no quiero juicios de nadie. Entonces quiero que siempre me digan que todo está bien. ¿Por qué? Porque no me gusta que nadie me diga, oye, esto no te quedó bien hecho. Entonces tengo esta máscara también. Bueno, ok. Entonces, nuestra primera herida es la herida del rechazo. Yo les conté, la primera sensación que este bebé tiene, que es entre los 0 días y más o menos los 14 meses, es esta sensación de, uy, esto no le gustó a mi mamá, esto está mal conmigo. Espérense que aquí esto también es súper importante. Cuando el niño siente que algo pasó y que no puede ser él, nunca hace el juicio acerca de la otra persona. Siempre hace el juicio sobre sí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque las personas que están al lado mío, ¿quiénes son? Mi papá y mi mamá.
o mis hermanos. Entonces, siempre digo, esto que hice no le gustó a mi mamá porque es mi mamá, porque mi mamá es así, sino esto no le gustó a mi mamá de mí. Entonces, inmediatamente hago hago el juicio sobre no debo ser así. ¿Por qué? No tengo percepciones, no tengo la posibilidad de hacer interpretaciones y adicionalmente no tengo la posibilidad de tener lógica o de tener juicios. Entonces, no tengo neurocorteza, entonces no puedo hacer procesos lógicos de qué pasó en esta relación. Simplemente lo que digo es, esto no le gustó a mi mamá de mí. ¿Sí? Entonces entra directo a mi espacio de juicio sobre sí mismo. Ok, entonces voy. Entonces vamos con la primera, que es el rechazo. Entonces, ¿qué nos pasa con cómo reconocer a una persona que tiene la herida del rechazo como su herida principal? Entonces, son personas a las que no les importa el mundo material, son intelectuales, académicos, de amores y de odios. Es decir, esta persona la quiero o esta persona no la quiero. Esta persona me quiere o esta persona no me quiere. Con esta persona sí quiero o nunca más quiero con esta otra persona. ¿Menos? Se hacen invisibles. Son personas que se ocultan, son personas que se retiran de los sitios, que se rechazan, que se hacen pequeñas, no se comprometen. Es difícil que se puedan comprometer con otras personas. Pueden estar trabajando en equipo, pero es difícil que entren en espacios de compromiso. Y la razón por la que es difícil que entren en espacios de compromiso es precisamente porque no quieren ser rechazadas. Porque si ellos dan el compromiso y el compromiso en este equipo hay algún dolor o hay algún problema y lo rechazan, prefiere no comprometerse antes de ser rechazado. ¿Por qué? Porque la herida que más le duele es el rechazo. Entonces va a hacer todo lo que necesite hacer para no volver a ser rechazado. Entonces por eso se retira o por eso no tiene muchos amigos, por eso no es una persona que esté en espacios de grandes amistades. Ni de mundos, por eso ni de mundos materiales. Es una persona que ustedes van a ver, por ejemplo, muy solitaria leyendo, ¿no? O haciendo, por ejemplo, trabajos muy académicos. Confunden el ser con el hacer, se sienten rechazados con facilidad, se evaden y se retiran de los sitios y son perfeccionistas porque tienen el juicio de que no son suficientes. El siguiente es el abandono. Y el abandono está más o menos también entre los 6 meses y los 2 años. En el abandono, la manera como yo puedo reconocer que el abandono es la herida principal de una persona es que se victimiza. Entonces son víctimas, necesitan atención y soporte, mucha atención y soporte, pueden ser fácilmente codependientes, no pueden tomar decisiones fácilmente, les queda difícil decidir entre esto y esto. Entonces, por ejemplo, son personas que tienen 3 pares de zapatos de diferentes colores, pero del mismo modelo. Por ejemplo, ¿por qué? Pues porque les cuesta trabajo tomar decisiones, pero les puede costar trabajo tomar decisiones en cosas más importantes, por ejemplo, de su trabajo o de su vida, en cualquier dominio de su vida. No aceptan un no fácilmente, porque claramente para ellos, pues el no significa me estás abandonando nuevamente o no me quieres dar atención. El no tiene que ver conmigo y no con la cosa, con lo que estemos hablando, sino que el no es directamente un no hacia mí. No siguen los consejos que piden, atraen lástima, sus cambios emocionales son muy fáciles. Un día están muy tristes, otro día están muy alegres. Se cuelgan de otras personas, es fácil que se cuelguen de otras personas, inclusive físicamente lo hacen.
Yo me acuerdo que yo tenía una amiguita en el colegio que siempre vivía como así, como colgada de otras o abrazada de otras, como un mijito. Exacto. Y sienten que no tienen suficiente afecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas son personas que siempre van a necesitar que su jefe les esté reconociendo ampliamente lo que hicieron. Entonces, siempre, y si están en una cultura organizacional donde no hay mucho reconocimiento explícito, entonces no se van a sentir bien, se van a sentir miserables porque nunca les reconocen lo que hacen. La humillación. Entonces, las personas que tienen la herida de la humillación se van a sentir avergonzados y no quieren avergonzar. Entonces estas personas tampoco van a saber pedir o no van a querer pedir o no van a querer pedir ayuda. Saben de sus necesidades, pero no las suplen. Siempre las dejan en segundo lugar. ¿Por qué? Pues porque temen que les digan que no. No lo ven como un rechazo, sino lo ven como una humillación. Estas personas tienden a ser mamás o papás patos. Entonces, por ejemplo, son esos jefes que se hacen cargo de todo el equipo y que se echan el equipo encima. Son personas muy sensibles, se están haciendo prohibiciones todo el tiempo, tienen un tema con la libertad, es decir, para ellos el tema de ser libres es fundamental y deben hacerlo todo porque sienten que no tienen valor. Entonces, ahorita les voy a mostrar la máscara y les voy a mostrar como la frase más importante que se dice cada una de estas personas. Aquí hasta ahora les estoy mostrando como los rasgos de personalidad. Después viene la herida de la tradición. Entonces, las personas que tienen la herida de la tradición creen que son responsables. Es decir, son el más responsable. Son responsables, capaces y fuertes. Lo pueden todo. Entonces, quieren ser especiales e importantes, pero tienen algo importante y es que mientras quieren ser responsables, capaces y fuertes, a veces no tienen la capacidad de sostener sus promesas y sus compromisos, o son todo lo contrario, son de esas personas que no renegocian una promesa, pero difícilmente. ¿Por qué? Pues porque tienen que ser 100% responsables, ¿no? Son personas que mienten con facilidad, pueden ser manipuladores, pueden ser encantadores, tienen muchas expectativas, cambian sus estados de ánimo también fácilmente, como las personas que tienen la herida de la humillación. Pero aquí el cambio de su estado de ánimo tiene que ver con manipular y con encantar, ¿no? Siempre tienen la razón, son personas que siempre van a querer tener la razón, son impacientes e intolerantes, entienden y actúan rápidamente, no confían fácilmente y no muestran vulnerabilidad y son bastante escépticos. Los jefes que son estrictos, muy responsables y micromanagers pueden ser personas que tengan la herida de la traición, ¿no? Y la última es la herida de la injusticia. Entonces, ¿cuál es la herida de la injusticia? Estas dos heridas, que son la de la traición y la injusticia, son heridas que ya no son de bebés tan bebés, sino que ya están llegando entre los 5, los 6 y los 7 años. Entonces, aquí las personas de la injusticia, aunque tienen la herida de la injusticia, son personas que pueden llegar a ser envidiosas. Son personas que cortan las emociones, es decir, que son frías, que son frías emocionalmente, son muy optimistas, son perfeccionistas, pero a diferencia de las personas que son perfeccionistas en el rechazo, estas son personas que son perfeccionistas para no ser juzgados. Son muy dinámicos, les gusta justificarse, no piden ayuda, se ven o sea, no les gusta verse vulnerables o sensibles, no admiten sus problemas, a veces dudan de sus decisiones, se comparan mucho, les cuesta recibir, pero les cuesta más recibir más que otros. Entonces, son personas que son
tienen que ser muy justas con lo que con lo que están dando y con lo que están recibiendo. Muchas veces no pueden disfrutar sin sentirse culpables, no respetan sus límites y se sobreexigen y se controlan también rígidamente. Cuando ella describe la corporalidad de las personas, estas son las personas con una corporalidad mucho más rígida, mucho más tensa corporalmente que otras personas. Y no son personas que muestren afecto fácilmente. Entonces, ¿cuáles entonces son? Permítanme un momento que aquí quería mostrarles las... Oh, creo que me comí un slide, porque no lo veo, aquí lo tenía. Pero entonces, ¿cuáles son las máscaras finalmente de cada uno de los, de cada una de estas personalidades? Entonces, cuando hablamos de las personas que están en la máscara, que están en la herida del rechazo, estas son personas que tienen la máscara del solitario, del retraído, de las personas que son invisibles y se retiran, ¿sí? ¿Por qué tienen esta máscara? ¿Y cuál es su lado positivo? Es que son altamente sensibles y sociables. Pero como han sido rechazadas socialmente o han sentido que han sido rechazadas socialmente, prefieren evitar los espacios sociales. Entonces, ¿cuál es su máscara? Su máscara es el ser solitario, independiente. Y básicamente lo que esta persona se dice o se afirma es: no soy suficiente, ¿no? Y esa es la razón por la que soy rechazada. El segundo, que es el abandono, tiene la máscara de la dependencia. Entonces, son personas que necesitan estar con otros, pero necesitan estar con otros por necesidad de aprobación. Y la frase que más se repiten es: estoy solo en el mundo. O sea, esta es como, son personas que, por ejemplo, prefieren abandonar antes de ser abandonadas. Lo mismo pasa con el rechazo, prefieren irse antes de exponerse a una situación de rechazo. Aquí estas personas abandonan. Entonces, han generado la relación y abandonan. Y se sienten víctimas de que los han abandonado. El tercero, que es la humillación, la máscara de las personas que tienen la humillación, la vida de la humillación, la máscara es el masoquismo. Entonces, ustedes lo veían un poco más acá en lo que les estaba dando en la explicación. Y es que son personas que necesitan ponerse en segundo lugar todo el tiempo. Que son personas que prefieren darlo todo en lugar de recibir. Que son personas que tienen que decir sí y que difícilmente les cuesta decir no. Y todo además lo hacen alrededor de espacios de la culpa, ¿no? Entonces, son masoquistas y son sacrificados tanto emocional como mentalmente. Después tenemos las personas que tienen la herida de la traición y su máscara es el control. Estas personas son súper controladoras, como lo veíamos aquí. Todo tiene que estar en orden, en su propio orden. Es decir, son personas a las que les cuesta mucho más trabajo, por ejemplo, que haya otras que, que tener en cuenta lo que otras personas dicen. Estas personas necesitan que todo tenga el orden que esta persona quiere que tenga. Entonces son altamente controladores. Y la última, que es de la injusticia, su máscara es la rigidez. Por eso les contaba que en el espacio en el espacio físico o en la manera como ella ve a las personas físicamente, como Lisa explica a las personas físicamente, tienen que ver con que las personas de la injusticia son muy
son muy rígidas, son muy estrictas. Son muy estrictas. Súper. Entonces, hasta aquí. ¿Cómo les fue? ¿Les fue bien? ¿Cuáles son Algo, las declaraciones de las últimas tres? las declaraciones de las últimas tres, La humillación, la tradición y la injusticia, lo que se dicen frecuentemente. lo que se dicen frecuentemente. Listo. Entonces, mira, en la de la humillación, perdona. Ay, no, algo me pasó aquí. Share, ya, aquí. Ok. Entonces, el primero, lo que se dice es no soy suficiente. Ese es el rechazo. El del abandono, lo que se dice es estoy sola, ¿verdad? El de la humillación, lo que se dice, lo que se dice normalmente es no soy suficiente. No, perdona, es no valgo. No tengo ningún valor. Los de la traición, normalmente lo que se dicen es difícil confiar. Es como no puedo confiar y es difícil confiar. Y el último, el de la injusticia, lo que se dice es no puedo sentir. ¿No? El de la injusticia es no puedo sentir. Son personas que, como les decía acá, son personas que son frías y que no muestran afecto fácilmente. Super. Entonces, déjenme pasar por estas frases porque son importantes para nosotros. Seguramente lo que les está pasando a muchos de ustedes, que creo que es lo que me ha pasado a mí y le pasa a mis coaches cuando yo les explico este tipo de trabajo basando su liderazgo y su forma de actuar en lo que fue, en la manera como se sintieron heridos o como fueron heridos o como se sintieron heridos de pequeños. Una de las cosas más importantes es ver que tengo rasgos de una o de dos o de tres. ¿Sí? ¿A quién les pasó? ¿Sí les pasó a varios? Sí, exacto. Eso les va a pasar. No todos tenemos heridas puras, pero hay personas que tenemos unas tendencias más que otras. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que ese es nuestro sistema de protección principal y que puede ser una tendencia condicionada para poder interactuar con los demás y para poder interactuar con los otros. Entonces, como les estaba contando, todos podemos haber sentido o haber sentido las 5, pero hay una que nos da patrones más importantes que otros cuando estamos actuando frente a otras personas y en la manera como nos tratamos a nosotros mismos o como vemos el mundo. ¿Listo? El siguiente, pues no somos 100% una herida, ¿no? Y lo otro es que no siempre estamos heridos. También eso es súper importante. No todo el tiempo estamos actuando desde la herida. La herida empieza a funcionar cuando hay algo que pasa exteriormente que hace que yo necesite atraer mi máscara o ponerme mi máscara, ¿no? O activar mi máscara. Ahora, entre más trabajo en mi máscara, más máscara tengo, ¿no? Pero entonces eso depende de que mi herida ha sido más profunda. Entonces, por ejemplo, si yo tengo profundamente la herida del abandono, pues claramente mi máscara de la dependencia y la codependencia va a ser la máscara más importante que tengo y la voy a tener durante mucho tiempo. Y voy a actuar en ella mucho tiempo o voy a estar actuando en ella mucho tiempo. Lo otro que es importante que tengamos en cuenta es que nadie nos quiso herir. Nadie nos quiso herir. Ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni mis tíos, ni mis compañeritos del colegio. No, nadie me ha querido herir. Todo lo que ha pasado y la manera como yo he sentido mis heridas, todo tiene que ver con las interpretaciones que yo hice. Y las hice dependiendo de las predisposiciones que yo traía en mi propia esencia.
Entonces, un evento que para alguien puede ser un evento de rechazo, para mí puede ser un evento de humillación. Entonces, también tengo una predisposición para el tipo de herida que traigo. Lo otro es que, les insisto, estos sistemas de protección o estas máscaras, las creé y las construí para poder sobrevivir, para protegerme de niño. Pero como han sido máscaras que he tenido durante tanto tiempo y me han servido, las puedo tener hoy de adulto. Y me han servido como adulto. Y me pueden haber servido hasta hoy. Y la pregunta es, si en este momento de mi vida, para lo que quiero hacer, para el futuro que quiero construir y para lo que quiero liderar, todavía me sirven o no me sirven. Si todavía las necesito o no las necesito. Y ahí es cuando empiezo a trabajar en mi espacio de liderazgo. Y es, yo no puedo seguir eligiendo desde la perfección cuando yo sé que la perfección puede hacer que mi equipo sienta que no es suficiente. Porque esto también es súper interesante. Si yo tengo la herida del rechazo y mi máscara genera, por ejemplo, un patrón de perfeccionismo en mí y actúo desde ahí, lo que hago es que produzco ese tipo de efecto en otras personas. Entonces, eso nos pasa, por ejemplo, con la herida del abandono. Entonces, lo que hago es que es más fácil para mí abandonar y creo abandono sobre otras personas. O rechazo y creo rechazo sobre otras personas. Entonces, la herida que tengo es una relación, la relación que tengo con mi herida es una relación muy importante porque está actuando siempre en luz o está actuando siempre en sombra, para mí y para las relaciones que estoy teniendo con otros. Lo último, el otro punto es que tener conciencia sobre esta herida me da capacidad de elección y me da la posibilidad de cambiarla. O me da también la posibilidad de encontrar mi lado de luz. Entonces, por ejemplo, si yo sé que en el espacio de si yo tengo la herida de la traición y yo sé que no puedo confiar fácilmente, porque todo el tiempo me estoy repitiendo, no puedo confiar en nadie porque me van a traicionar, no puedo confiar en nadie porque me van a traicionar. Entonces, lo que yo puedo, desde ahí no puedo hacer equipo, porque para hacer un equipo con alguien necesito poder confiar, necesito poder tener conversaciones para poder confiar. Entonces, lo que necesito hacer es elegir tener más conversaciones sobre la confianza y sobre cómo puedo construir confianza contigo para que mi herida y mi máscara se suavicen y para que mi herida y mi máscara no estén tan presentes. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja de poder tener conciencia sobre cuáles son mis patrones. Y es poder decir, espérate, si yo necesito trabajar sobre ser víctima, por ejemplo, aquellos que tienen la herida del abandono, entonces lo que necesito es estar consciente de que las otras personas me pueden decir que no, y necesito trabajar en que las otras personas puedan decir que no y darles espacio a otras personas para que digan que no. ¿Por qué? Porque negociar, para poder negociar o coordinar acciones con otras personas, yo puedo necesitar recibir nos. Igual que puedo decidir sí, ¿no? O por ejemplo, si yo tengo mi herida, si mi herida es la humillación y mi máscara es el masoquismo, entonces yo estoy diciendo que sí todo el tiempo y me estoy sobrecomprometiendo con todo lo que me piden, pues vivo reventada, vivo full de trabajo, vivo debiéndole trabajo a todo el mundo. Entonces eso crea más humillación sobre mí. Si yo estoy consciente de que esa es mi herida y de que ese es mi patrón, entonces lo que necesito es, estar consciente de mi capacidad, de que tengo capacidad y competencias para poder decir que sí y de esta manera poder coordinar efectivamente, ¿no?
Entonces, por eso, tener conciencia sobre qué herida tengo y cuáles son mis patrones me da la posibilidad de poder cambiarla o de poder trabajar sobre ella. Lo siguiente es esta herida que yo tengo, o esta, mejor dicho, la máscara que tengo, la uso porque no quiero que nadie toque mis heridas, pero adicionalmente no quiero tocar las heridas de nadie más. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo la herida de la humillación y yo estoy diciendo que sí, y me estoy poniendo a mí o me estoy sacrificando a mí, de una manera o de otra lo que no quiero es que seas tú el que se sacrifica. Entonces es preferible que me sacrifique yo, porque no quiero herirte y sacrificarte a ti. Entonces, ahí también tengo que estar en este espacio de conciencia acerca de cuándo me estoy dando a mí y cuándo no me estoy dando a mí, cuándo estoy pudiendo recibir o no estoy pudiendo recibir. Y el último es que al haberse creado por el contacto con las otras personas o con mi primer sistema básico de personas, estas heridas siempre están factibles o más factibles de que se activen cuando voy a entrar en acción con otras personas. Es decir, cada vez que yo voy a tener cada vez que yo voy a tener un relacionamiento con alguien, es muy factible que mis heridas se activen. Entonces, con mayor razón, lo que necesito es saber dónde están mis heridas, cuáles son mis patrones, qué es lo que me está pasando y estar muy consciente y muy centrado en cuándo estoy en esta herida o cuándo no estoy herida, pero sobre todo, qué la gatilla. Entonces, por ejemplo, yo sé que si cada vez que voy a hacer una llamada de feedback o una reunión de feedback con mi jefe, por ejemplo, con mi jefe, entonces lo que yo hago es que me preparo y me digo a mí misma, estas son sus opiniones, esta persona tiene autoridad para darme feedback hasta este espacio y me preparo somática y emocionalmente para entrar a esa conversación. Y cuando entro a esa conversación, puedo tener una conversación con mayor tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya me he preparado, porque ya sé que esa es mi herida. Entonces, no entro desprevenida y no entro sin ningún tipo de diseño a una conversación donde voy a recibir juicios, ¿no? Si es que soy una persona que tengo la herida de la injusticia. Lo mismo me pasa a mí como líder. El poder empezar a ver los diferentes patrones de comportamiento de las personas que trabajan conmigo me permite ver cuáles son las posibilidades de herir a esa persona o no de herirla, pero de activar su herida. Entonces, por ejemplo, si yo sé que hay una persona, voy a dar un ejemplo, en la herida de la injusticia, que se está justificando todo el tiempo. No, jefe, pero es que yo hice esto, pero yo hice lo otro, y es que yo traté de hacerlo aquí, y traté de hacerlo de otra manera. Cuando yo le vaya a dar feedback, yo necesito tener un feedback muy concreto, muy bien hecho, porque si no voy a activar la máscara de esa persona, que es la rigidez. Entonces, no va a ser posible para esa persona recibir el feedback o poder cambiar sus comportamientos y sus actitudes. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, preguntas hasta ahí no, ya nos tenemos que ir, nos quedan 4 minutos. Se nos fue el tiempo volando. Es un tema tan bonito que nos da la posibilidad de tener conversaciones enormes sobre cómo poder trabajar en equipos y cómo poder trabajar en mí misma, en mi propio liderazgo y en el liderazgo de otras personas, por ejemplo, a quienes yo estoy guiando como coach. Súper importante, cuando yo estoy trabajando como coach con con un líder o con un ejecutivo, poder entender cuáles son sus heridas, cuáles son sus patrones, porque si yo no trabajo esos patrones y no trabajo esas heridas, esa persona no va a poder avanzar en el proceso de coaching que le estoy haciendo hacia un nuevo nivel de liderazgo.
Y eso también es súper importante. Eso lo podemos hablar en otro momento. Viet, rico verte. Vale. Sí, un abrazo. Mi querida Maribel, qué maravilla verte, de verdad, verte, escucharte y casi sentirte. Mira, yo te quería preguntar, definitivamente el coaching, y es lo que he aprendido en compañía tuya, es justamente este liderazgo consciente. ¿Cómo consideras tú que nosotros como líderes o como coaches podríamos activar la resiliencia, ¿no?, de nuestros equipos o de los directivos, de las personas que acompañemos, para que justamente ellos encuentren esa sanación, por decir así, ¿no? O esa conciencia justamente de lo que tú estás comentando? Súper. Mira, una de las cosas que yo hago como coach es que trato siempre de que las personas que yo estoy acompañando en coaching estén conscientes de cuáles son sus patrones y cuáles han sido sus heridas. Y lo hago precisamente porque la luz de cada herida la luz de cada herida es la esencia pura de esa persona. ¿Sí? Esto es súper importante. Entonces, por ejemplo, como les estaba contando, la persona del rechazo prefiere evadirse y salirse antes de ser rechazada. Pero realmente la luz del rechazo es su capacidad de entrar en espacios de sociabilidad, ¿no? Cuando esa persona está relacionándose con alguien más, crea relaciones verdaderas y profundas. Pero como tiene miedo al rechazo, entonces no se acerca, ¿sí? Como no se acerca a la candela. Entonces, lo primero que hago es tratar de que sean muy conscientes de sus patrones. Pero también trato de que sean muy conscientes de que estos patrones son patrones que tenemos todos los seres humanos. Entonces, no solamente yo creé mi psiquis de pequeña, ¿no? No, todos creamos un espacio psíquico, un espacio de psiquis desde pequeños, así que todos estamos factibles de tener estas heridas. Eso también me permite a mí ser un poco más compasivo, me permite ser un poco más abierto y me permite ser un poco más responsable en las conversaciones que yo tengo con cada una de las personas de mi equipo. Hay muchos métodos para poder hacer esto. Cualquier trabajo arquetipal le puede servir a un líder y a un equipo para poder reconocer este tipo de patrones y este tipo de situaciones. Yo, por ejemplo, conozco muchas personas que trabajan con arquetipos como el enneagrama, o por ejemplo arquetipos de Jung, o por ejemplo, bueno, tantas estructuras arquetipales que hay. Pero por ejemplo, hay gente que trabaja con el DISC, aunque el DISC no es muy directo en el tema de heridas, pero por ejemplo el enneagrama es muy claro en los arquetipos de heridas. Y eso le da al equipo y le da al líder la conciencia de que la persona, de que él es un ser humano, que él puede estar herido y que a veces puede tener su herida y su máscara activada y que los otros lo pueden estar haciendo también. Entonces, ese es el espacio en el que lo hago. Normalmente cuando hay un líder que esté abierto a este tipo de conversaciones, siempre le explico el modelo completo, ¿no? Y lo más lindo de todo es poder explicarle que las heridas se construyeron sin filtros. Es decir, el sistema de defensa que yo creé para relacionarme con otros, lo creé desde chiquitico o desde chiquitica, desde que era bebé. Y como no tengo filtros, esos filtros siempre los voy a identificar con los sistemas en los que vivo. Y eso también es, perdón, me voy a pasar un poquito de tiempo para explicarles esto último, pero es interesante. Si yo aprendí a ser dependiente de mi mamá, o si aprendí a ser dependiente de mi papá, cuando yo tenga un jefe
hombre, por ejemplo, si aprendí a ser dependiente de mi papá, de mi mamá, y tengo un jefe hombre, esa imagen va a crear un espacio de dependencia. Si yo, por ejemplo, fui rechazada por mi papá, cuando yo tenga un jefe hombre, siempre voy a tratar de tener esta relación de nunca voy a ser suficiente. Entonces, mi máscara siempre va a estar activa. Mi máscara de perfeccionismo para satisfacer ese jefe siempre va a estar activa. ¿Por qué? Simplemente porque lo aprendí desde chiquita con mi papá. Entonces, ese sistema de patrones y de defensas que aprendí de pequeño lo voy a estar repitiendo. Y eso me permite a mí como líder saber por qué algunas personas actúan como actúan. Pero me va a permitir también tener la posibilidad de ser compasivo en el momento de saber cómo actuar con mi equipo, cómo dar feedback, cómo ser consciente de las conversaciones que tengo con una persona o con otra. También me va a dar la posibilidad de ser consciente de mis acciones, como les estaba contando ahorita. No sé si estoy respondiendo tu pregunta bien, ¿sí? Me respondiste al detalle, como siempre. De verdad, muchas gracias. Ahí va un abrazo grande. Te quiero mucho. Yo también te quiero y te recuerdo mucho. Sí. Súper. Entonces, gracias a ti por tu pregunta. Yo me puedo quedar un poquito más, si alguien más tiene preguntas. Había algo que también era importante para mí como darles antes de que se vayan, y es cómo me doy cuenta cuando he sanado o cuando tengo la posibilidad de darme cuenta si he sanado mi herida. Entonces, este es el último regalito que les quiero hacer. Y es para aquellos que se dieron cuenta que pueden tener rasgos de la herida del rechazo y que son personas que tienen la máscara de la independencia o de la soledad. Te has dado cuenta que has sanado cuando tomas tu sitio en el mundo y te haces valer. Y que adicionalmente no importa si los otros lo ven o no lo ven, o te reconocen o no te reconocen, tú te sientes bien contigo mismo. O sea, a quien debes elegir primero es a ti mismo. En el abandono, las personas que tienen la herida del abandono y que pues tienen la máscara de la dependencia, te puedes dar cuenta que has sanado si te sientes bien inclusive estando solo. Y cada vez necesitas menos atención. No significa que te fuiste para el otro lado y entonces ahora eres súper independiente y no quieres estar con nadie. No, significa que estoy tranquila si estoy con alguien y estoy tranquila si estoy sola, ¿no? Mi vida es menos dramática y adicionalmente puedo recibir más trabajo o más proyectos, o puedo sentirme capaz de estar con cualquier persona sin crear un espacio de dependencia. En la humillación, para aquellos que tienen la máscara del masoquismo, entonces lo más importante es tomarme tiempo para chequear mis necesidades primero antes de decir que sí. Te sientes tranquilo si estás descansando y si te sientes liberado de haber dicho no a algunas cargas que no querías tener, ¿no? También te das cuenta que te has sanado cuando te limitas menos, cuando sientes menos culpa y cuando eres capaz de hacer pedidos sin sentir que estás molestando a nadie. En la traición, te puedes dar cuenta que ya no estás controlando, porque en la traición, pues obviamente la máscara es controlar. Entonces aquí no te molestas porque algo interfiere con tus planes, dejas ir tus opiniones y aceptas las de otros con mayor tranquilidad. No todo tiene que estar hecho como tú lo planeaste, no necesitas ser el centro de atención, te sientes orgulloso de cuando has logrado algo, aunque otras personas no te lo están reconociendo. Y aquí en el de la tradición hay algo que también es importante, y es que tengo la definición de éxito que yo quiero tener de mi vida
y no a la definición de éxito de otros. Y en la injusticia, que es la máscara de la rigidez, entonces me permito ser menos perfeccionista, puedo cometer errores sin sentirme furioso o criticarme a mí mismo, dejo ver mi sensibilidad sin perder el control o sin sentir que los juicios de los otros me van a desbordar. Entonces, ese era el último regalito que les quería dar. Pero ya, pues para finalizar, para mí el examinar las heridas y el entrar en el reconocimiento de las diferentes heridas que podemos tener nosotros o que los otros pueden tener, lo que me ha dado es la posibilidad de conversar con más tranquilidad y de ver a otros como seres humanos, siempre. En las organizaciones nos dicen que un rango o que un rol tiene mayor valor que otro. Y entonces hay personas con las que, unas personas que se pueden hablar con otras personas que pueden hablar con unos o con otros. Así que es en las organizaciones con culturas jerárquicas muy marcadas en su verticalidad, donde más se marcan las heridas de los seres humanos. Así que puede ser muy interesante revisar en mi cultura y revisar en la cultura organizacional que estoy desarrollando cuáles son esas heridas que se están desarrollando. Porque cuando vamos a hacer un trabajo de cultura organizacional como coaches o como consultores o como líderes de mi organización, lo que realmente necesito ver es dónde están los dolores, dónde la gente no se siente vista, por qué la gente no se siente reconocida, por qué la gente no está conversando. Y normalmente no estamos conversando porque no nos sentimos seguros de poder hacerlo. Y cuando no nos sentimos seguros, lo que yo les puedo asegurar es que puede haber alguien que esté activando su máscara y que pueda estar en silencio o que pueda sentirse rechazada o que pueda sentirse humillada o que pueda sentirse responsable o con la necesidad de manipular y controlar o con el espacio de tengo que ser perfeccionista porque esta es la única manera en que puedo vivir y ser rígido y no poder tener espacios de conversaciones, de feedback. Entonces, espero que les haya gustado esta conversación del día de hoy. Tenemos mucho por explorar sobre esta conversación. Les recomiendo el libro otra vez. Ella se llama así, Lisa Bourbeau. Y la manera de leer el libro es muy interesante porque el libro también muestra física y emocionalmente quiénes somos. Así que hay registros físicos y aquellos que somos líderes, que somos coaches y que estamos en el espacio de la responsabilidad sobre las vidas de otras personas, tenemos la posibilidad de ver con facilidad desde el espacio físico cuando una persona puede ser más factible que otra de algunas de sus máscaras y algunas de sus heridas. Parte de mi propósito tiene que ver con que la gente pueda vivir auténticamente y con que podamos aceptarnos los unos a los otros. Y una de las cosas más importantes es poder saber y entender que todos tenemos heridas y que en cualquier momento, así no lo quiera, puedo activar la tuya. Así que qué bonito poder estar en mi centro, qué bonito poder estar en mi autenticidad, poder aceptar a la otra persona en su centro y en su autenticidad y sin la necesidad de desatar estas máscaras. O si alguien desata su máscara, pues poder decirle, tranquilo, aquí estamos seguros y puedes volver a ser quien eres y volver a tu centro. Bueno, entonces les mando besos. Me encantó ver caras que hacía mucho tiempo no veía, a Tere, a Dani, a Viet, qué delicia. Bueno, a todos me encanta verlos por aquí, pero bueno, es que me emociona ver caritas que no veía hace rato. Bueno, les mando un abrazo a todos, gracias por haber estado aquí y espero que haya sido relevante para ustedes esta conversación. Bueno, les mando un abrazo.
Chao. Gracias, Mari. Gracias. Lindo verte. Sí, Carlitos, lindo verte. Gracias. Gracias.